hoy es una sesión más aplicada, entonces no hay láminas, no hay diapositivas, y solamente les traje hoy día un código, ya que ese va a ser el material que vamos a compartir con ustedes en la página de las 8. Bueno, esta aplicación la vamos a revisar en R, ¿ya? Yo trabajo principalmente en RStudio. RStudio es un programa que es un poquito más, digamos, amigable en cuanto a su funcionamiento y a su manipulación respecto de R, que es solamente líneas de código. RStudio tiene 4, digamos, secciones en su vista, digamos. La primera, la de acá, es la sección de códigos, donde vamos a escribir todas las sentencias e instrucciones, funciones, algoritmos, digamos, que queramos que el programa ejecute. En esta parte de acá van a ir almacenándose todos los objetos que creemos, ya como bases de datos, digamos que en R podemos llamarlas data frame, o listas, o vectores, matrices, ¿ya? O valores puntuales, ¿ya? Como algunas constantes. Entonces, todos esos tipos de objetos van a quedar guardados en este ambiente, en esta sección del R. En esta sección de acá, que es la consola, va a aparecer todas las líneas que ejecutemos, van a ir apareciendo, digamos, como outputs, ¿ya? Entonces, cada línea de código, cada sentencia que ejecutemos va a aparecer aquí en azul y los resultados van a aparecer en negro, o algunos errores o warnings van a aparecer en rojo, ¿ya? Entonces aquí es un poquito donde nosotros vamos a identificar qué es lo que estamos ejecutando y los resultados, ¿ya? Si es que no los guardáramos en algún otro objeto para almacenarlo, ¿ya? Algún resultado. Y esta sección de aquí abajito es donde podemos, bueno, tiene tiene, obviamente cada sección tiene hartas utilidades. Yo estoy haciendo una descripción muy general para las personas que nunca han ocupado este programa. En esta sección de acá es posible entonces, bueno, ver todos los archivos que tengamos, dónde están, en qué carpeta estamos trabajando, y lo primordial acá es que nos van a ir apareciendo los gráficos o plots que vayamos ejecutando, ¿ya? También de acá es posible encontrar la ayuda de R, donde poder encontrar, por ejemplo, la información de los autores de cada función, y las ayudas que necesitamos respecto de los parámetros de cada función, o si es que no sabemos, por ejemplo, por defecto, qué parámetros trae las funciones que nosotros ocupemos, ¿ya? Entonces, para partir, para partir, este va a ser el código que voy a compartir el día de hoy, ¿ya? Entonces aquí, bueno, entre gatos o cardinales, eh, podemos escribir todo lo que sea comentario, ¿ya? Eso no se va a correr, ¿ya? Eso está como oculto, digamos, en el programa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser un poquito de teoría de respuesta al ítem, para datos dicotómicos y politómicos. Y antes de eso, vamos a ver un poquito de teoría clásica, cómo calcular la confiabilidad, por ejemplo, o qué tipo de análisis podemos hacer a un conjunto de datos que representen las observaciones a los indicadores de nuestros instrumentos, ¿ya? Y recordemos que los indicadores son precisamente las preguntas, ¿ya? Entonces, aquí como preámbulo, tengo la instalación de algunas librerías de R. Cada una de estas librerías, bueno, en
en R, bueno, para partir, R es un software libre. Las personas que fabrican y construyen y crean librería lo hacen de manera gratuita también. Nadie te va a pagar, digamos, específicamente por hacer una librería en R y publicarla, por lo que yo entiendo. Y entonces es un programa que está muy enfocado a la divulgación científica como acceso para todos, ¿ya? Entonces estas son algunas librerías que voy a necesitar para las funciones que voy a ejecutar en este código, ¿ya? Entonces cuando apliquemos esta, vamos a instalar los paquetes, yo ya los tengo instalados, y si aplicamos estas líneas de código, library y el nombre de cada librería, las vamos a llamar y entonces el programa va a saber que todas las funciones que en esas librerías estén contenidas, las va a reconocer el programa, ¿ya? Para ejecutar una línea de código tenemos que apretar Control Enter, ¿ya? Entonces, ahí yo apliqué Control Enter a esta línea y me apareció en la consola, como que ya está ejecutada esa sentencia, esa instrucción, ¿ya? Entonces voy a cargar todas esas librerías. Y en la primera parte, entonces, vamos a mirar un conjunto de datos. Como yo le contaba a Andrea en el chat, voy a trabajar con datos que están cargados en ciertas librerías de R, cosa de que no tengamos que compartirnos bases de datos y ustedes pueden aplicar o replicar estas sentencias a un conjunto de datos que ustedes tengan y que sea de su interés, ¿ya? Entonces, el primer conjunto de datos se llama R-Motivation. Este conjunto de datos contiene 3 subescalas que miden aspectos intrínsecos, 12 elementos, o sea, 12 ítems, híbridos, 19 elementos, e intrínsecos, 5 elementos, de la motivación en relación al motivo por el cual los autores del paquete contribuyen al entorno de R. Este es como un tipo de cuestionario, encuesta, que se les aplica a las personas que construyen librerías o paquetes de R y se les hacen ciertas preguntas, ¿ya? Entonces aquí yo voy a ejecutar el help de R Motivation y vamos a ver, entonces me aparece aquí, en esta zona, en la pestaña de help, de qué se trata este conjunto de datos, ¿ya? Y en específico se nos presenta también el ítem, ¿ya? Y las personas respondieron sí o no, ¿ya? Entonces este es un conjunto de datos de 36 ítems dicotómicos, puesto que tiene solamente 2 categorías, a 852 personas, ¿ya? Y que acá en R-Motivation, cuando yo apliqué esta sentencia, data, extrajo, digamos, como que trajo a nuestra sesión ese conjunto de datos desde el paquete mPsychoR, ¿ya? Entonces esa tabla de datos está acá y si uno pincha aquí, la puede mirar acá. Entonces están todos estos ítems con las 852 observaciones hacia abajo, con puros registros de ceros o 1, 0 es no, 1 es sí, y NA cuando se omitió esa respuesta, ¿ya? Entonces, ese es nuestro conjunto de datos para el primer ejemplo. En este comando, lo que nos va a permitir es conocer un poquito cómo es la estructura de nuestros datos. Este es un data frame, ¿cierto?, de 852 observaciones con 45 variables. Las primeras 36 corresponden a los ítems y las siguientes son covariables, ¿ya? Que nos pueden ayudar a hacer otro tipo de análisis, pero hoy no las vamos a ocupar. Entonces vamos a analizar los ítems que componen la escala de aspectos extrínsecos e intrínsecos, ¿ya? Para eso vamos a, bueno, ahí me equivoqué, vamos a ocuparlos todos. Los híbridos también. Entonces aquí con esta sentencia, acá yo voy a
a construir un vector donde me va a identificar todas aquellas variables que comiencen con esas palabras, ¿ya? O con ese conjunto de letras. ¿Ya? Entonces, si yo miro que quedó en bint, me va a decir que, cuál es la posición en mi base de datos, en columnas, de lo que yo esté interesado, que son estos ítems y no las covariables, ¿ya? Esta función es súper útil para poder filtrar, digamos, rescatar parte de las variables de una base de datos para poder extraerla en otra. Si es que, por ejemplo, no identificamos el orden que las variables tienen en nuestra base de datos, ¿ya? Por ejemplo, si la base de datos está un poco desordenada y mi interés es en los ítems solamente y las tengo codificadas como I1, I2 hasta IN, acá le pondría entonces esa llave, esa clave para llamar a lo que yo tengo o de lo cual yo estoy interesado, ¿ya? Entonces acá, en este objeto nuevo que estoy creando, voy a extraer de la base RMotivation todas las columnas que me indicó que tiene lo que yo tengo de lo que yo estoy interesado, ¿ya? Entonces ahí ejecuto eso y en RMotivation 1 solamente voy a tener esas 36 variables, ¿ya? Acá, con esta sentencia, num_mis, de la base de los ítems, voy a identificar la cantidad de observaciones, o es decir, de personas que ha omitido el ítem 1, 2, 3 y así sucesivamente, y el porcentaje de missing que representan esas observaciones que no han sido contestadas, ¿ya? Esto también es útil para poder hacer criterios, por ejemplo, de inclusión o exclusión de ítems cuando tienen mucha omisión, ¿ya? En nuestros análisis. Ahora vamos a ver la consistencia interna de este conjunto de datos a través del método de dos mitades, que es lo que vimos en la primera sesión, ¿ya? Entonces, esta función, ¿ya? Split half, es una función que ya está programada, digamos, en una librería, y si es que no nos acordamos cuál es la librería, podemos poner un símbolo de pregunta, la función, control enter, y en el help nos va a aparecer la función, qué es lo que hace, cómo se ocupa, cuáles son sus argumentos, y aquí entre paréntesis la librería a la cual pertenece, ¿ya? Entonces le vamos a aplicar, vamos a calcular la confiabilidad a través del método dos mitades, de esta base. ¿Y de qué tipo? O sea, ¿cuál va a ser el método de separar mi conjunto de datos completo en dos mitades? El primero va a ser alternado, ¿ya? Y obtenemos una confiabilidad de 0.78, pero también podríamos hacer el método de aleatorio, es decir, que selecciona aleatoriamente la mitad de los ítems en un conjunto de datos, la otra mitad en otro conjunto de datos, y luego hace la correlación entre ellos, ¿ya? Entonces, ahí levemente hay, por supuesto, una diferencia entre la estimación de esas confiabilidades, porque ambos conjuntos son diferentes, y si es que yo aplicara, por ejemplo, de nuevo la split half utilizando una asignación aleatoria, esa por supuesto que debe cambiar porque no hemos puesto una semilla para la determinación aleatoria de esa separación, ¿ya? Si es que quisiéramos entonces que eso no nos varíe, podríamos poner una semilla, ¿ya? Lo escribí mal. Podríamos poner una semilla
cosa de que cada vez que yo ejecute esta asignación aleatoria, parta desde un mismo eh, valor inicial para asignar ese número aleatorio. ¿Ya? Ya. Bueno, la confiabilidad estimada a partir de las dos mitades tiende a subestimar la confiabilidad o la consistencia interna que se propone y es por eso entonces que se propone un ajuste y este parámetro de la función split half que está acá nos permite hacer la corrección de Spearman-Brown para la estimación de esa confiabilidad. ¿Ya? Dígame, Eduardo, No, la no, perdón. semilla. No, para nada, si no te voy a hacer preguntas del código. No sé ¿Qué? si podía agrandar un poco la ventana con el control más, quizás se puede hacer como un zoom para ir viendo bien Ay, se ve muy la... poquito. Ahí, Ahí, yo al menos veo súper bien ahí. Eso, gracias. ya, ya, bacán. Gracias la observación. Sí, por supuesto. Ya. Igual si queréis soplarme el... Ya. Ya. Entonces ahí podemos hacer la corrección y vamos a mirar entonces. Chum, chum. Y entonces de estas tres estimaciones que hemos hecho, de la confiabilidad de 0,7, 0,73, 0,76, 0,78, utilizando la corrección de Spearman-Brown, obtendríamos un 0,86. ¿Ya? Entonces, tendríamos entonces que justificar el uso de esa corrección para nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Ahora, otra función que es muy útil es esta, test_length, ¿ya? Que nos permite identificar cuál debe ser, perdón, cuál debe ser el largo ideal de nuestro conjunto de datos para llegar a una confiabilidad que necesitemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá va a estar nuestro conjunto de datos, acá al valor al cual nosotros queremos llegar y el método que va a ser igualmente a través de las dos mitades. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros quisiéramos llegar a 0,9, ¿ya? Que es bastante exigente, por cierto, deberíamos tener 49 ítems. ¿Ya? Sin embargo, si es que hiciéramos lo siguiente, podríamos evaluar para distintos niveles de la confiabilidad qué valor o cuán largo debe ser nuestro instrumento. ¿Ya? Entonces aquí yo en este valor, en este vector rel, asigné una secuencia em, desde la, desde la confiabilidad que hemos obtenido ahí, ¿ya? O también podría haber sido desde la 0,7, 0,7 hasta 0,95 con una diferencia entre 0,1, ¿ya? Entonces lo que hay acá son valores, ¿ya? Con esa distancia equitativa, digamos, entre el mínimo que yo definí, 0,7 y 0,95, y ahora voy a calcular cuál es el largo eh, del, cuál es el largo apropiado para cada uno de estos valores del instrumento según esas confiabilidades y las voy a graficar para que sea mucho más fácil de leer esa información. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo hice fue una pequeña función, digamos, donde n ítems eh, es un vector de vacío por el momento, el cual voy a ir llenando con el resultado de esta función para distintos valores que voy a ir poniendo en la confiabilidad a la cual yo quiero llegar, ¿ya? Y esa confiabilidad es la que tengo aquí asignada. En todos esos valores posibles quiero estudiar, ¿ya? Entonces voy a aplicar ese for para que para cada uno de estos valores
calculé el largo y ahora los voy a graficar, ¿ya? Entonces, voy a ver si es que ahí se ve mejor. Acá, entonces, perdón, tenemos la confiabilidad esperada y la cantidad de ítems que yo debería tener para llegar a esa confiabilidad. Por supuesto que la calidad de los ítems que vamos a agregar debe ser a la altura, digamos, de los ítems que ya tenemos, ¿cierto? O mejores que eso. Entonces, si es que quiero llegar a una confiabilidad, por ejemplo, de 0.9, ¿ya? Deberíamos tener 49 ítems, que era lo que vimos recién en el código. Si es que quisiéramos una confiabilidad de 0.95, debería tener 104 ítems, que es algo exagerado, por decirlo. Y así sucesivamente yo podría ir identificando para mi conjunto de datos la cantidad de ítems que debería tener mi instrumento para llegar a esas confiabilidades, ¿ya? Esa es una manera práctica, digamos, de verlo en él, ¿ya? Luego también tenemos una función que nos permite calcular el coeficiente alfa de Cronbach, ¿ya? El cual es estimado como 0,85 para el conjunto de datos, ¿ya? Y también podríamos estimarlo a mano, ¿cierto? Calcularlo a mano, ¿ya? Entonces, para eso voy a identificar K como el número de columnas que tiene la base de datos, es decir, la cantidad de ítems. Voy a calcular la covarianza, ¿ya? En ese conjunto de ítems. Voy a sacar las varianzas y la suma de esos. Y luego aquí en el alfa voy a aplicar la función para el cálculo del alfa de Cronbach, como a mano, digamos, ¿ya? Y ahí nos obtenemos también ese valor. Respecto del análisis bajo la teoría clásica, digamos, de este conjunto de datos, podríamos aplicar esta función, describe, que a mí me gusta mucho esta función de R porque me permite tener un resumen muy completo, digamos, de las variables de los ítems de la base de datos. Entonces ahí está el indicador de qué variable es, ¿cierto? La cantidad de personas que ha respondido, ¿ya? El n válido, digamos, el que tiene datos. La media, recordemos que estos son solo valores ceros y uno, entonces la media me representa el porcentaje de personas que han seleccionado o han marcado la categoría sí, ya que es 0 no, 1 sí, la desviación y distintos otros indicadores, ¿ya? Acá en item diff voy entonces a calcular acá está la media, digamos, de las columnas, que es lo mismo, estos valores, digamos, son los promedios por columna, los mismos valores que hemos encontrado acá, ¿ya? Esa también es otra manera de encontrar esa información sin utilizar la función anterior. Y esto entonces nos permite ver ese valor P que conversamos bajo la teoría clásica, que nos representa un poquito la dificultad o la facilidad bajo este enfoque. Igual, como este conjunto de datos representa una encuesta de opinión, digamos, esa interpretación es un poco diferente, ¿ya? Y en vez de interpretarlo como, porque si estos hubiesen sido ítems de logro, entonces
el 48,7% respondió correcto, el 28,2% respondió correcto y así sucesivamente. Y claro, el segundo ítem nos refleja que es un poco más difícil que el ítem 2. Sin embargo, en el contexto no cognitivo, estos porcentajes los podríamos interpretar como la dificultad de estar de acuerdo, digamos, o la propensión a estar de acuerdo respecto de lo que se nos está preguntando, ¿ya? Entonces, podríamos decir, y si es que miramos nuestras preguntas, que están acá, y las podemos mirar acá, me cuesta un poquito el manejo entre tan grande y la pantalla. Entonces, puedo publicar paquetes de R en artículos científicos, ¿ya? Un 48,7% de las personas que han respondido esto están de acuerdo, sí, dicen que sí, versus que hacer este paquete estadístico en R es parte de mi magíster o de mi tesis de doctora. Y eso están de acuerdo un 28,2%, ¿ya? Entonces, estos valores me van a indicar un poco el grado de acuerdo o la propensión a que estas afirmaciones ocurran en la población a la cual se le está examinando, ¿ya? O sea, la interpretación entre lo cognitivo y lo cognitivo es diferente y hay que ser cuidadosos con eso, ¿ya? Ya. Ahora, bueno, como ustedes saben, yo soy mucho más fanática de teoría respuesta al ítem que de teoría clásica. Y así que ahora vamos a ver en la segunda parte, vamos a mirar cómo podemos analizar conjuntos de datos en el contexto psicométrico bajo la teoría de respuesta al ítem. Y para eso, para comenzar, vamos a ver un conjunto de datos de 24 ítems dicotómicos, ¿ya? Que también están cargados en R, ¿ya? Como dentro de una librería. Este conjunto de datos está en el paquete diff-R y se llama verbal. Lo podemos ir a mirar. ¿Ya? El que está acá, de la librería diff-R. Este es un conjunto de datos que han sido medidos de un instrumento para detectar, digamos, las agresiones verbales. Y ahí siempre este conjunto de datos también tiene covariables. Ahí están los nombres de las variables. Las primeras 24 corresponden a los ítems que están acá. Anger es un puntaje que se ha asignado para el instrumento, ¿ya? Y gender, perdón, es el género de la persona, ¿ya? Que eso nos va a permitir segmentar la base de datos y estudiar si los resultados que hemos obtenido son similares para hombres y mujeres, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también podemos mirar Describe the Verbal. Ya, aquí como está un poco grande, tenemos las preguntas, ¿cierto? Tenemos los promedios, las personas que han respondido. Acá no hay missing. Y bueno, y los diferentes estadísticos que sean de nuestro interés. ¿Ya? Ay, ahí.
el cero en gender corresponde a mujeres y el uno a hombres. Y haciendo un table de verbal signo peso gender, aquí vamos a llamar a la base de datos verbal solo la variable gender, ¿ya? Recordemos que la base de datos verbal, ¿ya? Solamente contiene ceros y uno, ¿ya? Y en este puntaje Anger está asignado una puntuación para estos individuos y en el género, el código que representa el género de la persona. Entonces, en esta base de datos tenemos 73 hombres y 243 mujeres, ¿ya? Entonces vamos a estudiar un modelo de RACH o un OPL por ser equivalentes matemáticamente entre ellos a este conjunto de datos de verbal aggression, ¿ya? Entonces, primero aquí lo que hice fue dejar en dat.1 solamente las variables que voy a analizar, ¿ya? De este conjunto de interés que tenemos ahora. Luego, en este objeto, ¿ya? Que son los resultados de un RACH model, el primer RACH model, de este conjunto de datos, acá, esta función es la que me permite entonces calibrar o estimar, ajustar un modelo de RACH a mi conjunto de datos, ¿ya? Entonces, voy a ejecutar esa sentencia. Se demora. Ahí no sé si alguien alcanzó a ver que había un botoncito rojo, ¿ya? Que cuando el R esté ejecutando algún cálculo, entonces va a aparecer ahí, pero si se fijaron que fue como muy rapidito, no se demora nada, nada. Hay líneas de código, digamos, o funciones, modelos multidimensionales o politómicos más complejos, que cuando hay muchos datos y muchos ítems, puede tardar bastante, ¿ya? Yo he ajustado modelos que han demorado, no sé, 3 horas en ajustar, ¿ya? Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Sin embargo, el R es muy poderoso, digamos. Entonces, como asigné a este objeto el resultado del ajuste de un modelo RACH a mi conjunto de datos, ahora lo voy a ir a mirar. Y en ese output, ¿ya? Recuerden que yo les dije que en azul íbamos a ver las sentencias de la línea de código que ejecuto, en negro los outputs y en rojo los errores, que al parecer no hemos tenido ninguno hasta ahora. Ya. Entonces, en este output podemos mirar la log verosimilitud, ¿cierto? El número de iteraciones que ha hecho el programa para estimar los parámetros de los ítems, la cantidad de parámetros, ¿cierto? Como es un modelo de RACH, tenemos solo un ítem para cada tenemos solo un parámetro para cada ítem y además, ¿cierto? Eran 24 ítems y acá hemos estimado solo 23 porque por restricciones, digamos, de identificabilidad o de identificación, tenemos que hacer algunas restricciones, ¿ya? Entonces, para que eso funcione, el parámetro del primer ítem se fija, se pone constante, luego se calibra el resto y al final entonces se ajusta ese valor para que esté en la escala de teta, digamos, como parámetro estimado, ¿ya? Porque si no aquí no, tendríamos una constante.
también en summary de este objeto, donde está todo el resultado del modelo de RATS, podemos tener el output, digamos, como un poco más abreviado. Y aquí entonces tenemos esta misma información y los parámetros de dificultad, entre comillas, digamos, para cada uno de estos ítems con su error estándar y un intervalo de confianza para la estimación de ese valor, ¿ya? De ese valor beta, por decirlo, ¿ya? Y aquí se nos entrega en dos parametrizaciones, ¿ya? Y ahora vamos a mirar las curvas características para los ítems de este conjunto de datos, ¿ya? Yo les había contado que más que mirar como los resultados así en números, digamos, de los valores, si bien claro que es útil, pero bajo mi perspectiva es mucho más fácil y intuitivo mirar las curvas, ¿ya? Para poder analizar los ítems. Entonces, vamos a hacer esta función plot ICC de nuestro output, donde está el resultado del ajuste del modelo, y este parámetro de la función plot ICC nos permite asignar qué ítem es el que queremos ir a mirar, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar eso. Y en la ventana de gráfico, entonces vemos el ajuste de esa función logística para el conjunto de datos, donde recordemos que la ICC o la curva característica del ítem, por sus siglas en inglés, representa la probabilidad de responder en la categoría sí, en este caso, ¿ya? Dada estos niveles de habilidad de los sujetos, ¿ya? En teoría de respuesta al ítem, estimamos un valor en la escala real para las personas según todas sus respuestas, y ese valor es el que va a reflejar el constructo, digamos, del cual nosotros estamos interesados para la persona, ¿ya? Entonces, dado los diferentes niveles de habilidad, el valor que hemos estimado de beta nos permite entonces describir esta curva completamente. También lo que dijimos cuando revisamos IRT fue que los beta en el modelo de un parámetro representan el valor de teta cuando la probabilidad de responder correctamente o de responder sí, en este caso, es 0,5, ¿ya? Entonces, si es que con esta línea es posible agregar una línea horizontal en el punto 0,5, y aquí de color gris le puse. Entonces ahí esa línea me representa la probabilidad igual a 0,5, y vimos también que el valor de beta para el primer ítem era 0.731, y aquí voy a hacer una línea para ahora vertical en ese valor, ¿ya? Y es precisamente el punto donde la probabilidad de responder correctamente o de responder sí es igual a 0,5, ¿ya? O sea que sobre las personas que tengan una estimación de teta por sobre beta, por sobre menos 0.73, tienen más probabilidades de responder sí que de no, versus las personas que estén bajo ese menos 0.73, ese valor de beta para ese ítem. Esas personas van a tener, todas estas personas tienen una probabilidad más alta de responder que no que de sí, ¿ya? Esa es un poquito la interpretación que le podemos dar a los valores de beta. Aquí, por ejemplo, tenemos el otro ítem con
le ajustamos, digamos, esa línea horizontal en 0,5, su valor de beta que hemos estimado y lo rescaté del output. Y acá entonces también podemos ver que responder que sí a esta pregunta es mucho más difícil, por decirlo, ¿ya? Que la gente esté de acuerdo con eso es menos probable, ¿ya? Porque el parámetro de beta es mayor que el anterior y está más hacia hacia la derecha, ¿ya? Entonces, para decir que sí en este ítem, se requiere una propensión, digamos, o un nivel de habilidad más alto que para responder que sí en el ítem anterior, ¿ya? Así podemos ir cambiando de gráfico, porque van a quedar todos almacenados uno sobre otro, ¿ya? Por si acaso. Ya. Y acá, con esta función, es posible también graficar de manera conjunta todas las curvas características del ítem. Acá lo voy a separar, la separé en dos partes porque son muchos y ahí no veríamos nada. Entonces voy a ejecutar el primer conjunto y ahí veo todas las curvas características, digamos, en base a un modelo de un parámetro para los ítems que están acá y, y aquí para la otra mitad, ¿ya? Entonces, verla de manera conjunta me permite mirar, digamos, qué ítems son más, comillas, fáciles, cuáles son más difíciles. Ahí tengo de manera gráfica y conjunta eh, los valores de beta, porque yo ya sé que si es que la curva está más hacia la derecha, el valor de beta va a ser más alto, y si la curva está más hacia la izquierda, el valor de beta va a ser menor, ¿ya? Fíjense que aquí hay una línea que está muy, muy, muy por sobre de otra, y eso me indica entonces que el valor de beta de ambas es muy similar, ¿ya? Si es que yo tuviera que, por ejemplo, reducir este conjunto de datos, lo más probable es que me incline, si es que la justificación teórica, digamos, me lo permite, y solo en base a lo estadístico, me inclinaría por eliminar uno de estos dos, ¿ya? Porque es un poquito la información que desde allí se recopila y aporta al puntaje o al score, a la estimación de teta, es similar entre esos dos ítems, ¿ya? Entonces, si es que yo tuviera que reducir, también ese puede ser un criterio para decidir, ¿ya? Por otra parte, tenemos esta otra función, que es plot PIMAP, y esta función muy útil, la cual nos va a permitir graficar la, de manera, digamos, conjunta también, la distribución en los puntajes de teta, los person parameters, ¿ya? De manera conjunta con la estimación de los betas, ¿ya? Entonces ahí también yo puedo ir mirando si es que estoy abarcando, con mi conjunto de datos logro abarcar todo el rango de habilidad de la cual yo estoy interesado, ¿ya? También un buen argumento que tiene esta función, digamos, es que podemos ordenar eh, estos ítems según el valor de beta, ¿ya? Entonces ahí en la anterior teníamos los ítems ordenados como por cómo se iban presentando en el cuestionario, y aquí los tenemos ordenados pero respecto de su valor de beta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claro, estos tres tienen un valor de beta muy similar, y están en esta magnitud, digamos, puedo ver que cuáles están por sobre el cero, cuáles están por debajo del cero, y así, ¿ya? Entonces, esta función es muy útil, ¿ya? Y lo mismo, voy a ser reiterativa con eso, porque IRT es muy analizable, digamos, y mucho más
por decirlo práctico, su análisis a través de gráficos, ¿ya? Eso. Ya, aquí este summary creo que está repetido, ese ya lo habíamos... Ah, bueno, ese era un poco para, para mostrarles que ahí están los valores de los cuales aquí están graficados. Así que ese está un poquito repetido. Ya, ahora vamos a evaluar si es que el 1PL es mejor o peor, digamos, respecto de si es que ajustáramos un 2PL, es decir, que estimemos un parámetro que refleje la dificultad o este beta, pero además un parámetro que nos refleje la discriminación de los ítems, ¿ya? Es decir, cuán bien separa los ítems, separa el ítem a las personas que tienen realmente una propensión alta a responder que sí y una propensión baja a responder que sí. ¿Ya? Para ello voy a entonces ajustar ahora voy a ocupar otra función para ajustar este mismo modelo de 1PL. Ya en vez del RM voy a ocupar RACH, simplemente para después comparar esa función con una de su mismo estilo, digamos, pero de un modelo 2PL. ¿Ya? Entonces voy a ajustar ese modelo. Acá están los resultados. Ahí está corriendo. Ahí están los resultados. ¿Ya? Que es lo mismo que tenemos acá. Y ahora voy a correr un modelo 2PL. ¿Ya? Entonces, en este objeto voy a guardar el resultado. El modelo 2PL lo podemos ajustar en esta función LTM, de la librería LTM también. Acá tenemos el output, entonces tenemos dos parámetros ahora para cada ítem. Tenemos el parámetro de dificultad y el parámetro de discriminación. Recordemos que cuando ajustamos un modelo 1PL, estamos diciendo que fijamos la discriminación para todos los ítems iguales e iguales a 1, ¿ya? Y acá podemos ver que hay varios que se alejan del 1, ¿ya? Sin embargo, hay otros que están muy, muy, muy cerquita, digamos. Y otros que se alejan más. Entonces, ahora, ¿cómo evaluar? No, antes de eso, un plot. Acá tenemos las mismas curvas características, pero ahora que representan la probabilidad de responder que sí, digamos, dado este nivel de habilidad, pero con dos parámetros, ¿ya? Con dificultad y discriminación. Fíjense que las curvas que aquí se presentan no son paralelas entre sí, ¿ya? Eso quiere decir que la pendiente cambió de un ítem a otro, que es precisamente este valor de la discriminación que hemos estimado, ¿ya? Entonces ahí claramente se ve algunas que están bastante diferentes en su inclinación. Entonces ahora comparemos el modelo de Ratch con el 2PL y eso lo vamos a hacer a través de una NOVA, evaluando, digamos, el AIC, el criterio de información de Akaike, para cada uno de esos modelos, ¿ya? Entonces tenemos acá, todos estos criterios estos criterios, digamos, son criterios de comparación entre modelos, los cuales nos representan cada uno de estos valores, el ajuste del modelo que hemos propuesto, el 1PL y el 2PL, o RACH y 2PL, para mi conjunto de datos, ¿ya? Si es que, por ejemplo, este conjunto de ítems se aplica a una segunda población y yo la agrego a mis datos, estos valores van a cambiar porque representan el ajuste del modelo que propongo a mis datos, ¿ya?
Entonces, ok. Ok, eh, ya. Por favor, Eh, silencien su micrófono y bueno, vamos a sí. silenciar nosotros. Sí. Continúa nomás, Francisca. ya, ya. Fran, ¿te silenciaste tú también? Sí, ahí Mm. sí. Ya, entonces con esta sentencia, ANOVA, voy a evaluar el ajuste del modelo de esos dos modelos que estoy proponiendo, y el que tenga menor AIC o menor BIC es aquel que se ajusta mejor a mis datos, ¿ya? Entonces, en este caso, si bien son muy similares, nos estaríamos quedando con el modelo de un parámetro, ¿ya? Acá también podríamos hacer la correlación entre los parámetros de dificultad obtenidos desde el modelo 1PL y obtenidos desde el modelo 2PL, ¿ya? Entonces yo quiero saber cómo es esa asociación, ¿ya? Entonces, 0,99, ¿ya? Prácticamente la estimación de beta desde un 1PL y el 2PL es prácticamente la misma, ¿ya? Eso también nos permite tener información para decidir entre un modelo y otro, ¿ya? Porque si la estimación de beta es muy similar en un 1PL y en un 2PL, eh, me está diciendo un poco que el cómputo o el cálculo, la estimación de ese otro parámetro de discriminación no altera la estimación de beta, y también podríamos decir por esto y por los valores que están muy muy cercanos a 1, digamos, a excepción de este, que quizás la discriminación eh, puede ser igual para todos, iguales a 1, ¿ya? Entonces, ahí eso nos permite evaluar qué modelo es mejor, digamos, para nuestro conjunto de datos. Acá, dada la naturaleza de las preguntas, no tiene sentido, ya que era como del ámbito no cognitivo, no tiene sentido aplicar un modelo de 3 parámetros, ¿ya? El cual eh, representa el tercer parámetro, digamos, el C, o el guessing, representa el azar o la adivinanza que pueden estar ejecutando o mostrando los individuos que ahí responden, ¿ya? Entonces, ahora en esta sentencia vamos a mirar por separado, vamos a calibrar, ¿ya? Calibrar, con esa palabra nos referimos a estimar los parámetros de los ítems y de las personas a este conjunto de datos, pero lo voy a separar por género, ¿ya? Entonces voy a ajustar un modelo para hombres y otro modelo para las mujeres, y voy a evaluar la similitud entre sus coeficientes, ¿ya? Ya. Entonces acá, yo no sé si se ve tan bien. Ahí. Ya. Acá entonces esta línea recta me indicaría la estimación. Acá está el valor de la estimación de beta para cada uno de estos 24 ítems, ¿ya? Es el número que está acompañando a ese puntito, representa el ítem, ¿ya? Y acá están los valores, digamos, mujeres, ¿ya? Y los valores de beta para los hombres, y esta línea representa cuando el valor de beta para hombres y mujeres es igual, ¿ya? Entonces, todas estas estimaciones que estén muy cerca de esa línea, podemos decir que son indistinguibles para hombres y mujeres,
Sin embargo, las que se alejen, como el 16, por ejemplo, o el 6, vamos a decir que ese ítem tiene un funcionamiento diferenciado o diferencial entre hombres y mujeres, ¿ya? Veámoslo. Entonces, eh, eh, eh. Entonces, si bien no alcanzamos a mirar diff o funcionamiento diferencial en la sesión pasada, me gustaría mostrárselos gráficamente porque es muy interesante, muy intuitivo de verlo, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar el método de Mantel-Hansel para el diff, ocupando esta función. Entonces, a nuestro conjunto de datos las vamos a segmentar, cuál va a ser nuestro grupo, digamos, género, y nuestro grupo focal, tenemos un grupo focal y uno de referencia para la comparación. Nuestro grupo focal va a ser las mujeres. Entonces, aquí, por ejemplo, se nos indica que por sobre este criterio, los que están en rojo, todos esos ítems representan un funcionamiento significativamente distinto entre hombres y mujeres, ¿ya? Esa segmentación podría ser entre hombres y mujeres, podría ser entre países, podría ser entre 2 grados diferentes. Si aplicamos una prueba a cuarto, quinto, sexto, también puede ser esa segmentación, ¿ya? La que sea de nuestro interés. Y aquí, por ejemplo, vamos a... ay, ¿qué pasó? Mm, ¿Qué pasó aquí? Ya, Quizás borra el gráfico y lo este. bueno, en el del lado, ¿cómo se llama? Esa, ahí te borra los gráficos. Bueno, lo borraste todo. Y si agrandas la pantalla gráfica, Ay, no, ¿por qué? agranda la pantalla gráfica, Fran, hacia el lado. Ahí, eso. Agrándala. Y ahora, eh, no, ahí no sé. Ay, era el mejor gráfico, por Dios. ¿Por qué me hacen esto? Pucha. Ya. Bueno, ahí lo que vamos a ver es una curva para hombres y una curva para mujeres y podemos mirar cuán lejos están esas curvas, ¿ya? Sin embargo, acá ya sabemos cuáles de estos ítems tienen un funcionamiento distinto para hombres y mujeres. Ya. Tarea para la casa, corran el código que les voy a compartir y me cuentan qué les pareció la curva. Ya. Aquí en teta voy a guardar los parámetros de los ítems, ahora, o sea, perdón, de las personas. Hasta el momento hemos mirado los coeficientes de los ítems, los parámetros A, D, pero no hemos mirado la estimación del parámetro de las personas, ¿ya? Entonces, a través de esta función, al objeto donde están el modelo ajustado, podemos rescatar los parámetros de las personas, ¿ya? Ese por defecto fue calculado mediante ML y aquí podemos tener entonces un histograma de la estimación de teta para la población a la cual hemos administrado este cuestionario, ¿ya? Podemos ver que
tiene una forma, ¿cierto?, muy similar a la de la normal, ¿ya? Esto suele ocurrir en IRT, dado que dentro, digamos, de los supuestos y de las especificaciones, para la definición de estos modelos, asignamos o suponemos como supuesto, digamos, que teta distribuye normal. Entonces, eso está bien. También podríamos calcular estos valores de teta mediante otros métodos, ¿ya? Como empirical bias, ¿ya? Si es que aquí definimos EB, o también a través de EAP como expected a posteriori, como método de estimación, ¿ya? Entonces tenemos estos dos otros métodos. Y aquí yo lo que hice fue calcular la correlación entre las tres estimaciones, ¿ya? A través de estos tres métodos. Entonces también es muy, muy, muy similar y casi indistinguible, digamos, para la estimación de teta bajo estos tres métodos, ¿ya? Esta estimación está en una escala real, entre -4 y 4, pero siempre es posible llevarla a la escala de nuestro interés con ciertas transformaciones, ¿ya? Eso también lo conversamos. Si es que quisiéramos llevarlo a una escala, por ejemplo, de 0 a 100 o de 0 a 7 o como queramos, digamos. Esto es para una mejor interpretación es recomendable transformar estos resultados y no entregarlos así, de esa manera. Entonces, aquí voy a hacer una división de mi ventana de gráficos, ¿ya? Con esta función, lo que hago es separar esta ventana de gráficos en tres secciones, ¿ya? Entonces voy a graficar el histograma utilizando ML, utilizando ML y expected a posteriori, ¿ya? Entonces ahí tenemos la distribución de teta para cada uno de estos métodos. Ya. Y acá, para el modelo de 2 parámetros, voy a graficar también las curvas de información que recordemos que representan la función de información representa el recíproco, digamos, del error de estimación para cada valor de teta, ¿ya? En teoría clásica estimábamos el error de ese puntaje total como una constante, digamos, para todo el grupo. Sin embargo, en IRT es posible que ese error asociado a la estimación de teta varíe conforme varía ese valor de la estimación de teta, ¿ya? Entonces, acá podemos identificar para qué zona de la habilidad entrega más información cada uno de estos ítems, ¿ya? ¿Y por qué entrega más información? Porque estima la habilidad con menor error en esa zona, ¿ya? Entonces, y aquí simplemente los separé también en dos mitades por un poco por el tema visual, si no, no se iba a ver, ¿ya? Entonces, también es posible evaluar la información, digamos, gráficamente. También yo considero que es mucho más práctico, ¿ya? Y con esta sentencia, ¿ya? En ítems igual 0, digamos, lo que hago es calcular la información, la función de información, pero del test completo, ¿ya? Lo cual sería la suma de todas estas funciones de información que están acá, ¿ya? Entonces, la suma de todas ellas sería esta función de información, ¿ya? La cual es bastante buena, ¿ya? Los que tengan quizás un poco más de práctica en estos temas pueden ver que hay algunas funciones de información que son muy planas,
¿ya? Eso nos representa que el nivel de error, digamos, asociado a la estimación de teta es alto y es un poco constante a través de este rango de puntaje, ¿ya? Ya. Y para terminar, quería mostrarles un poquito el caso politómico, ¿ya? Para eso voy a cargar los datos BFI, que también están en librerías de R, en específico en la librería Sich. Este es un conjunto de datos de 25 ítems, también no cognitivo, de un test de personalidad, ¿ya? Entonces acá voy a extraer o separar solamente los ítems, ¿ya? Voy a aplicar una función, esta función GRM, que está en la librería LTM, la cual me permite ajustar un modelo de respuesta graduada para ítems politómicos, ¿ya? Entonces ahí voy a ajustar el modelo. Y ese sí se demora un poco, ¿ves? Igual ya lo tengo cargado. Para este conjunto de 25 ítems, este conjunto de ítems tiene 6 categorías de respuesta. ¿Dónde está? En algún lugar lo leí. Y entonces, para cada categoría, nosotros vamos a ver una de estas curvas, ¿ya? Eso es el enfoque politómico. Entonces acá, aquí está el output de la función que hemos ejecutado recién. Y aquí tenemos los coeficientes para este modelo de respuesta graduada, ¿ya? Entonces tenemos asociado a cada categoría un parámetro comillas beta y una discriminación que hemos especificado que sea la misma, porque hemos hecho un constraint que hemos especificado que sea la misma para todos los ítems de este conjunto de datos, ¿ya? También es posible no definir esta igualdad, digamos, y que la discriminación asociada a esas categorías sea diferenciada para cada uno de los ítems, ¿ya? Y acá, no sé si ustedes conocen el conjunto de datos de los Big Five, ¿ya? Estos datos que están acá representan ese instrumento, ¿ya? Big Five. Entonces, ese conjunto de datos representa 5 dimensiones de personalidad que se evalúan a través de un único instrumento, de un mismo instrumento. Entonces, por lo menos para mí, lo lógico es ajustar un modelo por separado para cada uno de esos sets de ítems, o bien ajustar un modelo multidimensional para describir y estimar una, comillas, habilidad asociada a estas 5 dimensiones, ¿ya? Entonces acá lo que estoy haciendo es ajustar un modelo GRM, pero separado para cada una de estas 5 dimensiones, ¿ya? Entonces, y eso sí son mucho más rápido. Y también, por otra parte, voy a hacer lo mismo, pero no voy a restringir que la discriminación sea igual para los ítems que componen cada escala. Y luego voy a comparar qué enfoque es mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí yo voy a ver los resultados, ¿cierto? Este es el modelo ajustado para
la dimensión agreement, ¿ya? De estos Big Five, donde tenemos el beta, digamos, asociado a cada categoría, y la discriminación no está restringida a que sea igual para todos los ítems que componen esa escala. Entonces, ahora comparemos los modelos. Aquí tengo el restringido, digamos, discriminación igual a 1, versus el no restringido para cada una de las escalas, ¿ya? Entonces, nosotros nos deberíamos quedar, digamos, con el que tiene menor a IC, ¿ya? Ese es un criterio de evaluación. Entonces, acá lo que podemos ver es que cuando no hacemos esa restricción, esos parámetros, digamos, reflejan un mejor ajuste a los datos que tenemos en esta base, ¿ya? Para la segunda escala, también el no restringido es más apropiado. Para extraversión, el conjunto, el segundo modelo también es mejor. Para neurotismo también, y openness también, ¿ya? Entonces, esto nos permite evaluar y estudiar, digamos, qué tipo de modelo es más apropiado para nuestros datos. Y ahora también podemos hacer curvas, las curvas características, pero ahora de ítems politómicos. No, espérenme un poco. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces ahí lo que hice fue graficar las curvas características de los ítems que componen la escala de extraversión, ocupando el modelo 2, ¿ya? Entonces, si se fijaron, cuando aprieto o ejecuto esta sentencia, me aparece esto, donde que si yo aprieto Enter, me va a aparecer el siguiente gráfico, ¿ya? Porque recuerden que este modelo tiene la aplicación o el ajuste de ese modelo es un conjunto de varios ítems a nuestros datos. Entonces, acá lo que podemos ver es la probabilidad de responder en la categoría 1, dado nuestro nivel de habilidad, ¿ya? Entonces, a medida en que estoy más a la izquierda en la escala de habilidad, es más probable responder en desacuerdo, digamos, versus cuando estoy en la zona más alta de habilidad, la probabilidad de responder muy en de acuerdo es mucho más probable, ¿ya? Es más alta. Y cada una de estas curvas representa las categorías intermedias, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos este tipo de situaciones, ¿ya? Donde la curva de la categoría 3, ¿ya? Está por debajo de todas las otras, digamos, nunca para ningún nivel de habilidad es más probable responder la categoría 3, dado que está por debajo de todas las otras curvas. Es un indicio para decidir no administrar esa categoría de respuesta, ¿ya? Con evidencia, digamos, ¿ya? Entonces, apretando Enter aquí, es posible, y fíjense que para el ítem 2, la categoría 3 también se oculta de esa manera. Para el ítem 4, bueno, el 3,
el 4, el 5 y así, ¿ya? Entonces, sistemáticamente para los 5 ítems que componen esta escala, la categoría 3 no me está aportando información. Entonces, una opción es decidir colapsar esa categoría, dado que ya se aplicó el instrumento, pero otra opción puede ser no presentarla en una futura aplicación, ¿ya? Entonces, ese tipo de conclusiones también es posible llegar a través del análisis gráfico de ítems, ¿ya? Y por último, vamos a ver las curvas de información, ¿ya? Estas, la anterior la vimos por el test completo, pero también es posible estimar una curva de información por ítem, ¿ya? Es decir, en qué zona, digamos, el ítem me entrega mayor información, menor error de estimación en las puntuaciones de teta, ¿ya? Entonces, el ítem 3 es el que más me está aportando a el cálculo de la habilidad latente, ¿cierto? O de esa característica latente, ¿ya? Y el ítem 1 es el que en verdad menos me está aportando a dicha estimación. Y aquí veamos entonces la función de información del test aquí voy a graficar dos de esas 5 escalas, ¿ya? Agree y neurotismo. Entonces, de estas dos, ¿ya? Si bien son bastante similares y bastante parecidas a lo esperable, ¿ya? Esto es como lo esperable, ¿ya? Algo así, donde para los niveles extremos, digamos, se entregue poca información, ¿ya? El error puede aumentar. Recordemos que en estas zonas de la escala, en los extremos, hay muy pocas personas, ¿ya? Hay muchas personas alrededor de la media, alrededor del 0, y a medida que hay más personas, la estimación de los coeficientes es más robusta, es más precisa, y eso se ve reflejado en las curvas de información, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos visto ahora es parte muy, muy, muy breve, digamos, es una parte útil para el análisis de ítems. Hemos visto digamos, una aplicación práctica, ya no sabemos ahora cómo poder, si es que tengo un conjunto de datos, cómo empezar a analizarlo, qué tengo que mirar, cómo explorar. Y un poquito esa es la idea de esta última sesión, pues que perdiéramos el miedo a enfrentarnos al R, que perdiéramos el miedo a analizar los datos y a tener en cuenta de que hay muchas librerías, ¿ya? Hay muchas librerías en R que nos permiten apoyar el análisis psicométrico que realicemos, y también, si es que no encontráramos lo que buscamos, siempre es posible hacer líneas de código. Acá yo no hice una función, pero perfectamente podría enmascararla, digamos, y construirla de manera tal como una función. Entonces también el R nos permite crear nuestras propias funciones si es que lo necesitáramos, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Gracias, Fran. Muy bueno el curso, muy informativo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Porque aquí podemos leer, hay algunas que estaban en el chat. Ya. Dice Oscar, ¿cuál es la diferencia entre el índice de dificultad y el índice de discriminación?
Bueno, representan dos cosas diferentes, ¿ya? El índice de dificultad es más simple, te lo voy a explicar para el caso cognitivo porque es más simple, ¿ya? Su interpretación. El índice de dificultad, el beta, nos va a indicar un poco, ¿cierto? Lo vimos acá en el gráfico, es el punto en donde la probabilidad de responder correcto es igual a 0,5 para teta, ¿ya? Es precisamente ese punto. Entonces ese valor nos va a indicar que todas las personas que tengan una estimación de teta por sobre la dificultad beta, tienen más probabilidad o muestran más chances, digamos, más inclinación por responder que sí, correcto, versus los que están por debajo de ese valor de beta, que tienden a responder incorrecto o no, ¿ya? Versus la discriminación, que es el valor de la tangente, digamos, como a esa pendiente, y que nos va a representar cuán inclinada, cuán paradita, digamos, está esa curva, porque recordemos que entre más esa pendiente sea mayor, me va a lograr separar más a las personas de las que saben y de las que no saben, ¿ya? Cuando veíamos una curva que era muy plana, donde la probabilidad de responder correctamente no cambia, cuando cambia mucho teta, esa probabilidad cambia muy poco, estaría indicándonos que cuando la discriminación es baja, entonces, a medida que aumento mucho mi nivel de teta, la probabilidad de responder correctamente no aumenta tanto, ¿ya? Entonces, el ítem en sí no logra distinguir entre los que saben y los que no saben, ¿ya? Entonces, A y B, o la discriminación y la dificultad, son dos parámetros que en verdad no son comparables y tienen significados diferentes. ¿Ya? Nos entregan información respecto de dos situaciones, fenómenos diferentes. Gracias, Francisca. Y también hay otra pregunta que dice, pero bueno, es algo que estabas comentando antes. Dice, ¿el puntaje Engel es la suma horizontal de los ítems o un puntaje asignado por algún otro instrumento? Mira, eso lo podríamos responder con más propiedad mirando el help. Mira. Porque no estoy tan segura si... no estoy tan segura si es la suma o es simplemente otro valor. Mira, entonces dicen que este Anger Score fue calculado para cada sujeto, pero lo que podríamos hacer es en verbal asignar. ¿Ah? Ah, eh, mm. Lo que podemos hacer es asignar en la tabla verbal una nueva variable, ¿ya? Como la suma, ¿ya? Donde vamos a sumar las observaciones, los ceros y unos, por persona, ¿ya? Y ese lo podemos comparar con el Anger, ¿ya? Ay, Eduardo, sóplame aquí el Daply o ¿Qué cosa? para sumar se me fue la columna, la fila, Apply, el apply sí. de, Bueno, la matriz, no sé. pero solo de los datos Ajá. y el 1, 1. coma sum.
Creo que eso lo Ya. hace por fila, no me acuerdo, pero el 2 es por columna entonces. Y eso fue por Entonces, fila. ahora podemos Fila mirar. 1. Sí. No, no Entonces, recuerdo ahora de podemos memoria ir a si, mirar. que no recuerdo de memoria si el uno es para filas o el 2 es para filas. No sé, ahí para que te cerciore. Ya, no es, el anger no es la suma de las respuestas correctas o de yes, sino que es otro puntaje de otra, de otro instrumento. O quizás fue asignado de una manera diferente, ¿ya? Eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Puede haber sido también alguna suma ponderada, un promedio ponderado o otra cosa. No suma directa, también puede ser. Pero no hay mucha información en realidad en el GEL. En el HELP no, po. Mm, No, solo, sí, yo pensé de hecho que era otro instrumento, o sea, era como otra asignación de puntaje, ¿no? No, no a partir de lo observado. y creo que esas son las únicas consultas que hay acá en el chat de preguntas. Las otras son algunos comentarios. Podemos darle un aplauso virtual a Ah, Francisca. espera, a Eduardo Cuenta. pregunta alguna librería de preferencia y por qué. En verdad, yo las que más, yo ocupo mucho Sich por las funciones que tiene, son muy útiles, digamos, pero para el ajuste de los modelos IRT, LTM, ERM, GEMP, LTM, el DIF-R para el DIF, y así. Pero en general no tengo una. MIRT también lo ocupo harto. MIRT como Ujú. Multidimensional IRT. Sí, sí, Eso. yo te preguntaba porque de repente por las parametrizaciones que tienen ahí dando Mm, vueltas, las cosas son un poco, una más mm, complicada que la otra. Yo no, yo sí. ocupo de repente el TAM o el RM, creo. Pero por eso te preguntaba si es que hay alguna de preferencia. Ujú. Sí, esa pregunta no la había visto. Y acá dice alguien más, el R puede aguantaría una prueba grande como 15. Sí, bueno, yo en mi tesis la hice con datos de los IDPS, que son el cuestionario que se aplica junto con el CIMSE, el cuestionario de calidad y contexto de la educación para padres, docentes y estudiantes. Entonces también está en el orden de los 250.000 datos y tiene, no sé, 40 preguntas por dimensión, o sea, para clima tiene 50 preguntas, ¿ya? Entonces, yo te diría que sí aguanta. Y por supuesto que a un mejor computador vas a tener mejores resultados. Y también es recomendable cuando tengas un desafío de ese tipo, digamos, trabajar el R en un servidor que tenga más capacidad como de procesamiento. Eh, Eso también lo he hecho y funciona bastante bien. Súper. Ahora creo que ya no hay más preguntas. Podemos, como lo hicimos la última vez, abrir las cámaras para sacar unas fotos, leer la última sesión con Francisca, dar aquí nuestro aplauso virtual. Muchas gracias, Francisca, por este curso. Yo sé que cuando uno hace un curso es mucho trabajo por detrás, así que te agradecemos muchísimo el tiempo que tú te has dado para preparar este curso para la comunidad estadística chilena. Caro, Mm. Ujú. me gustaría también agradecer a Inés, ya que se ha encargado de gestionar toda esta primera parte de mi curso. Así que agradecer a Inés, que es una de las directoras también de la SOTI. Sí, Eh, eso es súper importante porque toda la gestión que hay ujú, por detrás de la organización de este mini curso es gracias a Inés, ya que ahí está
Así que muchas gracias. También un aplauso virtual para Inés, porque también es mucho trabajo para organizar este tipo de actividades. Actividades. Entonces, no sé si Alejandra nos quiere contar algo más. Bueno, Si quieren abrir sus cámaras los otros para ir sacando las fotos. Bueno, también, tal como comentó Inés en algún momento, vamos a tener otro mini curso relacionado con estadística espacial, y por lo tanto ya los dejo invitados, les va a llegar la información correspondiente. Vamos a tener otra invitada que nos va a, ¿cierto? Nos va a enseñar algunas cosas sobre estadística espacial y su uso en R. Para que estén atentos, atentas, y podamos encontrarnos nuevamente antes de las Jornadas Nacionales de Estadística. Eso. Sí, tenemos muchas sorpresas este año, así que a seguirnos ahí en las redes sociales, estar atentos a la página web. No sé si Inés quiere comentar algo para ir cerrando. Yo quiero comentar algo. Sí. Sí, yo quería contar algo. En verdad, es más que contarles algo, quiero invitarlos a algo, ¿ya? Entonces quiero compartir un afiche. ¿Puedo? Ya, Sí, claro. Sí, claro. ya. ¿Se ve? Lo voy a agrandar. Sí. Ya. Bueno, están cordialmente invitados. En la USACH estamos organizando un seminario permanente de psicometría toda la semana, ¿ya? Bueno, ¿qué es la psicometría? Nosotros ya lo sabemos, así que me voy a saltar esto. Pero ¿qué vamos a hacer en este taller, seminario semanal? Nos vamos a reunir una vez a la semana a conversar de psicometría, vamos a revisar artículos científicos, capítulos de libros, aplicaciones en R, vamos a tener charlas con expertos en el área, externos a la USACH, y también vamos a compartir un rico café ahí toda la semana, ¿ya? Entonces, van a ser los miércoles a las 11:20, organizado por mí, y está abierto está principalmente enfocado a los estudiantes de la USACH, pero están todos los interesados en psicometría muy invitados a que nos acompañen. Es presencial, sí, en esta actividad de esparcimiento científico. Así que eso quería también invitarlos a este seminario. Así que si cualquiera de ustedes está interesado o interesada, escríbame un correo para que esté dentro del grupo. Así que eso. Ese era el anuncio, la invitación que les quería hacer. Muchas gracias, Fran. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, súper. Gracias, Fran. Bueno, la Xochitl te ofrece las redes sociales para que podamos compartir el afiche también. Ya, Así bacán. que eso, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Fran, nuevamente. De verdad que ya poner en boga el tema de la psicometría, creo que ha sido súper importante, al menos este mini curso, pensando en eso. Así que esperamos seguir compartiendo en tu ciclo de mini curso o la charla. ¿Sí? Ujú. Bueno, dejamos a Gracias. todos invitados a que sigan nuestras redes sociales, nuestra página web. Vamos a seguir haciendo actividades de difusión de la estadística en Chile, así que quedan todos cordialmente invitados a seguir participando junto a nosotros en las distintas actividades. ¿Sí? Así que el material de la sesión de hoy va a estar disponible en nuestra página web para que la revisen en el mismo link de inscripción del minicurso, así que de todas maneras igual lo vamos a difundir para que tengan el código, ¿ya? Así que eso, súper, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, nos vemos, que esté muy bien, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.